Buenos días, Masi. Bueno, eh, vamos a ver hoy día el tema del conocimiento científico. Para eso primero hablaremos sobre el conocimiento general. El conocimiento se puede entender de dos maneras, como un proceso o como un resultado. Como un proceso, pues, ¿qué implica? Implica una serie de pasos. Como un proceso implica eh, justamente un camino hacia, un desarrollo de. Por ejemplo, cuando ustedes viajan a Caral y van conociendo Caral, caminan sobre las ruinas o ven las imágenes o ven los templos. Pero también decimos que conocemos cuando ya sabemos eso ya lo hemos visto, ya lo hemos registrado. Entonces, si nos preguntan dónde queda Caral, qué años de antigüedad tiene, quién fue su descubridora, ya entienden lo que quiero decir. O sea, una cosa es conocimiento como un proceso que va desarrollándose y una cosa es conocimiento como un resultado, es algo que ya tienes tú en tu mente. Como proceso, podemos entenderlo mediante el llamado acto cognitivo, en el que Mario, el sujeto cognoscente, entra en contacto con este ladrillo que es el objeto cognoscible, en una fase sensible. Luego la mente de Mario comienza a trabajar. Hablamos de la representación o fase racional. Primero, pues, plantea una imagen, que es la que está aquí. Luego a esta imagen le asocia un término, ladrillo, ya hablamos del concepto. Y luego a este le damos un predicado. El ladrillo es pesado, estamos ante un juicio. Y finalmente podemos elaborar un razonamiento. La parte es menos pesada que el todo. El ladrillo es pesado, por lo tanto una parte del ladrillo será menos pesada. Esto es el conocimiento como un proceso. Ahora bien, el conocimiento como un resultado. Podemos hablar al menos de dos tipos de conocimientos. Cuando yo digo, por ejemplo, que la piña es dulce, estoy usando mis sentidos. Eso se llama conocimiento empírico. Y si yo digo, por ejemplo, que la piña eh, es distinta a la manzana, eso ya es un conocimiento conceptual. Simplemente estoy distinguiendo conceptos. No estoy diciendo si es grande o pequeña, ni estoy diciendo si es sabroso o no lo es, o si es rasposa, o si huele bien. Solamente digo que es diferente de la manzana. O si digo dos piñas más dos piñas son cuatro piñas, ¿no? Eso es conocimiento conceptual. Cuyo resultado más impactante, pues, obviamente, es el de la matemática. Entonces, por un lado, conocimiento que viene de los sentidos y conocimiento que viene de la razón. Justamente aquí ya hablamos del conocimiento científico. Para eso vamos a ver un material sobre conocimiento científico. ¿Qué es la ciencia? Desde los griegos, que empezaron a rechazar la mitología, hasta hoy, que tenemos cada vez más afán de conocer el lugar en el que habitamos, el ser humano siempre ha querido comprender el mundo que le rodea. Y para entender todos estos hechos está la ciencia. Pero entonces, ¿qué es la ciencia? La palabra ciencia viene del latín scientia, que significa conocimiento o saber de múltiples campos. Dentro de ella podemos distinguir dos grandes grupos, las ciencias formales, que incluyen la lógica y las matemáticas, y las ciencias empíricas, que son las ciencias sociales, que incluyen la historia, economía, antropología, y las ciencias naturales. Aquí tenemos la física, química, biología, botánica, etc. Ahora bien, pero entonces, ¿qué tienen que ver, por ejemplo, la física y la economía, si acabamos de decir que las dos son ciencias? La respuesta es muy simple. El método empleado para estudiarlas es el método científico. ¿Y qué es el método científico? Aunque existen distintas variantes dentro de él, vamos a mostrarlo con un ejemplo. Pongamos que nos preguntamos si la Tierra es redonda o plana. Planteamos entonces la siguiente hipótesis. Si navegamos en línea recta por el océano, suponiendo que la Tierra es una esfera, cuando pase un determinado tiempo volveremos a pasar por el mismo punto. A continuación, realizamos el experimento. Nos montamos en un barco y navegamos siempre en la misma dirección. Un día nos damos cuenta de que hemos pasado por el mismo lugar del que partimos. Como en este caso sí que se cumplieron nuestras predicciones, llegamos a la conclusión de que la hipótesis era cierta y de que la Tierra es redonda, dando por finalizado el método.
Pero pongamos, por ejemplo, que más tarde viene otro científico y que tras realizar una serie de experimentos llega a la conclusión de que la Tierra está algo achatada por los polos y que nuestras conclusiones no eran del todo correctas. Esto nos lleva a decir que la ciencia no es una verdad incuestionable, sino una forma determinada de explicar la realidad. Es muy importante saber que la ciencia es susceptible a ser refutada por cualquier persona, en cualquier parte del mundo. De esta manera, si unas conclusiones de un experimento no se consiguen falsar, a la hipótesis planteada se le llama ley. Por lo tanto, vemos como la experimentación, tanto por observaciones directas, estadísticas o mediciones con instrumentos, es el elemento clave que caracteriza a la ciencia. Entonces, si recopilamos todas las conclusiones obtenidas por todos los experimentos que se han hecho a lo largo del tiempo, obtenemos unas reglas universales que nos permiten predecir cómo actuará algo de antemano, con lo que podremos avanzar para seguir conociendo nuestro apasionante universo. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué es la ciencia entonces? ¿Qué define la ciencia? Una de las eh, características más llamativas de la ciencia es que la ciencia usa un método. Este método justamente tenemos que estudiarlo más adelante. Además, se dedica a buscar regularidades o leyes universales, ¿no? Reglas universales. Otra cosa además es que es falsable, es falsable. Y sobre todo es que es una forma de explicar la realidad. Pues la ciencia pues es metódica, sistemática, racional, busca explicar los fenómenos del mundo y estas dos características, es objetiva y universal. El conocimiento científico es objetivo y universal. A ver, ¿quién se acuerda a quién le pertenece este principio que aquí ven? Es un principio que se le asocia a un griego, que era de Siracusa. Arquímedes. Muy bien, es el llamado principio de Arquímedes. Gracias. Dice pues que el volumen de un cuerpo equivale al volumen del líquido desalojado cuando dicho cuerpo es sumergido en agua. Ese es el principio de Arquímedes, que según cuenta la leyenda, hizo que saliera de una tina desnudo, corriendo, gritando Eureka, que significa algo así como lo conseguí. En el conocimiento científico se aspira pues a la certeza y a la universalidad. El saber científico, ¿qué busca hacer? Busca encontrar leyes. ¿Y qué son las leyes? Regularidades de la naturaleza. La ciencia pues busca explicar los fenómenos. Su principal tarea es explicar los fenómenos. Como decimos, la ciencia no es subjetiva, es más bien objetiva. El conocimiento es objetivo porque refleja tal como es el objeto. Una obra de arte, por ejemplo, no es eh, objetiva, ¿no? Por ejemplo, podemos ver eh, un cuadro, no sé si ustedes conocen, a ver, un cuadro de un artista. Vamos a ver este cuadro de Van Gogh, a ver. Hay uno que es la silla de Van Gogh. Muy bien, ya está. Aquí tienen, ya este es, ya. Si ustedes ven, si ustedes ven este cuadro que estoy señalando, es un cuadro pues de Van Gogh. Eh, la habitación de Arles, si no me equivoco, se llama, ¿no? Ahora bien, eh, mm, bueno, en realidad ya les dije, ¿no? A ver, ¿quién me dice qué hay de malo con la silla, ¿no? O qué pasa con la silla. A ver, ¿alguien me puede decir qué pasa con la silla? Miren bien la silla.
Bueno, creo que no se dan cuenta. La silla está ubicada en un ángulo eh, que difícilmente va a ser va a estar ubicada así. O sea, desde la perspectiva de la que se dibuja, la silla no se ubica así. Jamás puede estar ubicada así. De esta manera como aquí lo ves. Así tan estirada, tan estirada. Sin embargo, ¿cuál es la idea? De que en una obra de arte no hay un afán objetivo. No hay un afán objetivo, sino más bien que son subjetivos los artistas porque buscan demostrar sus gustos en el arte, ¿no? Es para que tengan un poco más de base, bueno, investiguen esa silla, ¿no? Si no creen que sea así. ¿Qué más? Los periodistas también deben ser como objetivos, deben ser objetivos, porque si no, pues son subjetivos y la subjetividad los lleva a apoyar ciertos grupos de poder. Bueno, ahí se da cuenta, ¿no? Ahí Homero es más bien subjetivo porque ve lo que quiere ver, ¿no? La ciencia más bien es objetiva. La ciencia debe ser universal, porque debe lograr conocimientos que sean válidos para todos, en todo espacio y en todo tiempo. No varía de persona a persona. Por ejemplo, la tabla periódica de elementos químicos es una tabla, pues, de que dura hasta hoy. Es una tabla que eh, desde que fue inventada hasta hoy todos los seres humanos de la Tierra lo usan, ¿no? La palabra logaritmo, también es un concepto que se usa pues a lo largo y ancho de la Tierra. El logaritmo. Eh, Básicamente, eh, el logaritmo de un número real positivo es el exponente al cual hay que elevar la base para obtener dicho número. Es el exponente al cual hay que elevar la base para obtener el número. Por ejemplo, el logaritmo en base 10 de 1000 es 3, porque 1000 es igual a 10 a la potencia 3, ¿no? El logaritmo de 10 en base 1000, perdón, el logaritmo en base 10 de 1000 es 3. Básicamente la idea es encontrar un exponente, ¿no? Muy bien. Entonces, es algo pues que la gente conoce, ¿no? Que la gente conoce. Universal por eso, universal, es válido para todos. El conocimiento científico. Por supuesto que un ejemplo de conocimiento científico son las teorías científicas. Pero vamos a ver otra cosa. Por ejemplo, el principio de incertidumbre de Heisenberg. El principio de incertidumbre señala que el acto mismo de observar cambia lo que se está observando. Una afirmación un tanto extraña, ya que si observo una manzana, nada se modifica. No sucede lo mismo con las partículas subatómicas. El físico alemán Werner Heisenberg afirmaba que dos propiedades de una partícula no pueden ser medidas exactamente al mismo tiempo. Por ejemplo, puedo medir la posición de una partícula en el espacio, o su velocidad, pero nunca ambas cosas simultáneamente. Para entender la importancia de conocer ambos datos conjuntamente, miremos hacia los armamentos defensivos. Para que un arma pueda derribar un misil, debe conocer su posición y su velocidad y dirección. Si no tiene estas informaciones, no podrá cumplir su objetivo. Cuando hablamos de partículas subatómicas, el hecho de medir cobra vital importancia, ya que el sistema de medición es al menos tan grande como el objeto que medimos. Por ende, debe causar algún efecto al hacerlo. Imaginemos un microscopio que pueda hacer visible un electrón. Para verlo, debemos proyectar una luz o algún tipo de radiación sobre él. Pero un electrón es tan pequeño que bastaría un solo fotón de luz para hacerle cambiar de posición apenas lo tocara, y en el preciso instante de medir su posición, la alteraríamos. Supongamos que en una habitación hay flotando algunos globos con gas que se mueve libremente. A través de un sensor que tenemos en nuestro dedo, debemos simplemente tocarlos para que quede registrada su posición en el espacio. Pero sucede que al tocarlos para obtener la medición, el globo se mueve y cambia su velocidad y dirección. Por otro lado, si acompañamos al globo imitando su velocidad y dirección,
Al no tocarlo, no sabremos ciertamente cuál es su posición. Bueno, en el principio de incertidumbre de Heisenberg se nota eh, la cuestión del electrón. El electrón no se puede calcular a la vez su velocidad y su posición. No puedes obtener uno y otro, a diferencia de en el mundo macro, en el que sí puedes obtener uno y otro. Pero es que en el mundo cuántico no se cumple la determinación o el determinismo. Explican un poco cómo es esto. Sucede que el electrón es muy pequeño y el fotón que se usa para iluminarlo es muy grande. Por lo tanto, el fotón, para ver, tiene que golpear al electrón, y al golpear al electrón lo altera. Por eso no podemos conocer tal y como es las cosas, según al menos el principio de incertidumbre de Heisenberg. Bueno, ¿cuáles son las características del conocimiento científico? En principio, la ciencia es selectiva. ¿Qué significa esto? Que estudia una parte de la realidad, un pedazo de la realidad. No estudia toda la realidad junta, ¿no? Sino pedazo o pedazo por pedazo. Así la química estudia algo que no estudia necesariamente la química. Y la química estudia algo que no estudia necesariamente la geología. Pueden haber cruces, sí, pero no es algo que, digamos, coincidan plenamente. Por eso la ciencia es selectiva. A diferencia de la filosofía, que más bien sí es universal. O sea que, quiero decir, estudia todo, es totalizador. Bueno, ahí está Popper. Popper decía que el conocimiento es objetivo. ¿Qué significa que sea objetivo? Que es válido para todos. El conocimiento objetivo es válido, el conocimiento objetivo, decíamos en la primera parte que es reflejo de las cosas tal y como son. Reflejo de las cosas tal y como son. ¿Qué le va a agregar Popper en esta parte? Que eso, ser objetivo significa que es independiente del sujeto que lo formula. Porque si fuera dependiente sería subjetivo. Ahora bien, ¿qué significa que sea objetivo, por lo tanto? Que el mismo experimento que he hecho yo, tú lo puedes hacer en otro lugar y te va a salir el mismo resultado. Aquí les hablaba, por ejemplo, de estos programas de televisión de Perú, que se dedican a difundir lo que es ciencia. Eh, por ejemplo, hay uno en Canal 7, bueno, que no es de experimentos, ¿no? No es de experimentos, pero es de información, que se llama Ciencia en Esencia, que es interesante, ¿eh? Está bien hecho. Pero de experimentos, justamente ayer me hicieron recordar, ¿no? No sé si fue este grupo u otro, Experimentores, me parece que también era un buen programa, y antes de ese había otro llamado Mad Science, Mad Science. Y el chiste es que si tú replicas el experimento en tu casa, lo vas a conseguir, porque los resultados son objetivos. El famoso experimento del volcán, ¿no? Si tú mezclas bicarbonato con vinagre, te va a salir un efecto tipo espuma. Eso se puede hacer en cualquier lugar y por lo tanto es objetivo por eso. Aquí Popper interviene y nos da una palabra técnica más adecuada. La objetividad de los enunciados científicos descansa en el hecho de que puedan contrastarse intersubjetivamente. La objetividad descansa entonces ¿en qué? En que mis resultados pueden ser comprobados por ti en otro lugar, siempre y cuando respeten las condiciones iniciales. Ese es entonces el conocimiento científico. Muy bien. Vamos a continuar. La ciencia es metódica porque hace uso de un método, se basa en buscar un problema para resolverlo. Eso es evidente. La ciencia hace uso de un método, pero no todos los métodos son iguales. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se usa el método en la ciencia formal, en la matemática. ¿Cuál es el número más grande? A ver. ¿Cuál es el número más grande? Cuando aprendemos a contar, primero hasta 10, luego hasta 100 y luego más y más, nos parece que los números no terminan jamás.
¿Cuál es el número más grande que existe? Los números se inventaron para contar cosas. Cuántas vacas tengo, cuántos pasos hay de un lugar a otro. Aunque pareciera que hay cosas incontables, en realidad solo hace falta paciencia e inteligencia para calcular la cantidad de cualquier cosa. El número de estrellas visibles en una noche clara, alrededor de 2500. ¿Hace cuánto vivió el primer homínido fuera de África? 1 millón de años, que es 1000 veces 1000. El mismo número de neuronas que tiene el cerebro de una cucaracha. La cantidad de personas en el mundo, poco más de 7000 millones. ¿Cuántos olores puede distinguir la nariz humana? 1 billón. Eso es 1 millón de millones. Todas las células que hay en el cuerpo humano, 37 billones. ¿Y microbios? 100 billones. ¿Cuántas estrellas hay en el universo? 70 sextillones, un 7 con 22 ceros. Los científicos abrevian estos números para facilitar los cálculos. Lo impresionante es que no importa lo grande que sea el número, siempre podemos imaginar uno más grande. Por ejemplo, agregándole ceros. El sobrino de 9 años del matemático Edward Kastner le llamó gogol a este número enorme. Un 1 seguido por 100 ceros. El número es mayor que el total de partículas que existen en el universo. Puede contar absolutamente todo lo que existe y le sobran cifras, excepto cantidades como el número de combinaciones posibles de este cubo Rubik de 7 caras. ¿Podemos imaginar un número mayor? Pues sí. Imagina que multiplicas 10 por 10 un gogol de veces. Obtendrías el gogolplex, un número tan grande que escribirlo sería imposible, ya que no hay ni papel ni espacio suficiente en el universo para que quepa tal cantidad de ceros y te llevaría más tiempo hacerlo que la edad del cosmos. ¿Y si a ese número le sumamos 1? Para entender estas ideas, los matemáticos inventaron el concepto de infinito, que significa sin límites. No se trata propiamente de una cantidad, sino de una dirección, una posibilidad. El concepto de infinito da origen a algunas situaciones bastante curiosas. Con toda tranquilidad podemos decir que no hay un número mayor que todos, sino que los números naturales, 1, 2, 3, 4, etc., son infinitos. Sin embargo, los números pares, aunque parecen ser solo la mitad, también son infinitos. Si emparejamos cada número natural con un número par, veremos que los conjuntos son iguales. De la misma manera que podemos decir que el número de personas es igual al número de sillas en un salón si a cada quien le corresponde una silla, aunque no sepamos cuántos son. Esta situación la imaginó el matemático Jorge Cantor. No Jorge Negrete, sino George Cantor, el creador de la teoría de conjuntos. Otra situación para pensar en el infinito no es mirar hacia lo grande, sino hacia lo pequeño. ¿Cuántas veces es posible dividir una línea? Entre el 0 y el 1 hay un número infinito de números decimales, así que el conjunto infinito de números decimales es un infinito más grande que el infinito de números naturales. Algunas preguntas son incluso absurdas. ¿Cuánto es infinito menos 1? ¿Es menor que infinito? Este tipo de casos hacen que muchos matemáticos digan que estas cantidades no son números reales, sino que son surreales o conceptos que no deben ser tratados como números. Por cierto, quizá el número más grande concebido jamás no es el gogolplex, sino otro llamado el número de Rayo, pensado por Agustín Rayo, un mexicano que no es matemático, sino filósofo, curiosamente. Interesante. Cómo los matemáticos tienen métodos para poder realizar sus cálculos o sus procedimientos. Ahí vieron, por ejemplo, algo sobre el infinito, ¿verdad? Acerca del número más grande. También recordamos un poco, recuerdan el tema de George Cantor, el matemático alemán que creó la teoría de conjuntos. Y él fue el primero en hablar de los números transfinitos, es decir, el número de números naturales, por ejemplo. La ciencia también es sistemática, porque se ordena de lo simple a lo complejo. Por ejemplo, piensen en cómo se ordena un libro de física. Un libro de física, pues, parte primero de
Ecuaciones dimensionales se llama el primer capítulo. Luego, vectores, cinemática, estática, dinámica y así. Cada capítulo presupone el anterior y el siguiente es base para el posterior. Y en ese sentido es sistemática la ciencia, porque se ordena. La ciencia también es consistente, ¿pero por qué? Porque excluye la posibilidad de la contradicción. La palabra consistente ya la vieron la semana pasada cuando hablamos de Kurt Gödel. Para Kurt Gödel, la aritmética no puede axiomatizarse de modo consistente. ¿Qué significa eso? Que la aritmética siempre contendrá contradicciones. Básicamente es una forma de entender lo que dice Gödel. ¿Qué cosa es consistente en lógica? ¿Recuerdan esto? P entonces Q. Su matriz era verdadero, falso, verdadero, verdadero. La matriz principal. Y este esquema se puede llamar contingente o consistente, porque incluye verdades o falsedades. Cuando era puramente falso se llamaba contradictorio. La idea es que la ciencia no es contradictoria. Esa es la idea. La ciencia es consistente. Los enunciados científicos son consistentes. Pueden ser verdaderos como pueden ser falsos. Las hipótesis científicas son consistentes. Hay que comprobar si son o no son verdaderos o falsos. La ciencia también es racional. Bueno, ¿por qué es racional? Porque cuando un científico habla utilizando determinados conceptos. Determinados conceptos. Por ejemplo, cuando tú te haces tu limonada porque estás con sed, tú simplemente, bueno, mezclas limón, azúcar y agua, ¿no? Pero un químico podría ver más cosas. Un químico podría ver muchas más cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de una limonada, hablamos de una mezcla de azúcar, agua y jugo de limón. Sabemos que el limón es un ácido. Sabemos que el limón es un ácido. Y el agua, sabemos que es una molécula. Proviene de un enlace covalente polar. Y además, el azúcar involucra sacarosa. Y todo ello lo que implica es que tú eh, pues puedes hacer una limonada, ¿no? Mediante una reacción química. En realidad, la limonada no es más que una reacción química. Si tú lo ves con ojos científicos, te das cuenta, incluso la posibilidad de entender esto, ¿no? La posibilidad de entender esta ecuación que ves acá, ¿no? Que, bueno, no sé si entienden la frase, ¿no? Cuando la vida te da limón, haz limonada, ¿no? Por otra parte, aquí está el agua, este debe ser el ácido cítrico, la fórmula del ácido cítrico, y esta es la sacarosa. Es interesante, ¿no? Que mientras que nosotros simplemente vemos un jugo medio amarillito que acabamos de hacer, un jugo rico amarillito que queremos tomar porque nos da sed o porque es bueno para tal cosa, los químicos ven otras cosas, los químicos ven reacciones. Y a esto se refiere la racionalidad de la ciencia. La ciencia es racional porque desde su marco teórico ven las cosas desde un punto de vista adecuado a la situación. Piensan con esas categorías. Vamos a dejarlo así. Piensan con esas categorías. El científico piensa con categorías muy especiales y muy específicas. Donde tú ves simplemente un agua amarillita, él ve una reacción química. Bueno, la ciencia también es naturalista. ¿Por qué? Porque se ocupa del mundo natural. Por lo tanto, no se ocupa de Dios o de las almas o los espíritus. La ciencia no trata sobre almas, ¿no? Sobre espíritu o sobre Dios, ¿no? Es natural. Natural, pero eso no significa que sea intuitivo, ¿no? Más bien la ciencia es muy antiintuitiva. Vamos a ver eso recordando un poco la teoría de relatividad. En el transcurso de la historia, el hombre se ha encontrado frente a nuevos descubrimientos que han convulsionado sus conocimientos. Durante milenios, todos estaban convencidos de que la Tierra era plana, es decir,
y al llegar a un punto determinado, los objetos se caían. Además, habría sido totalmente ilógico pensar que se podía seguir caminando cabeza abajo. ¿Quién podría sostener algo tan absurdo como eso? Otra cuestión absurda habría sido pensar que en la Tierra pudiese ser al mismo tiempo de día y de noche. Es decir, que mientras algunos trabajaban bajo el sol, para otros era de noche. Todavía era más absurda la idea de que pudiera existir un punto de la Tierra que, una vez cruzado, hiciera retroceder un día. En cambio, hoy sabemos que volando, por ejemplo, de Tokio a Honolulu, se cruza la línea de la fecha y se retrocede en el calendario. Naturalmente sabemos que cuando en California es mediodía, en Moscú es medianoche, y que los australianos están cabeza abajo respecto a nosotros y nosotros respecto a ellos. En el pasado, todas estas cosas estaban fuera del alcance de la experiencia humana y, en consecuencia, parecían incomprensibles. Actualmente, a nosotros también nos parecen incomprensibles las paradojas del espacio y del tiempo derivadas de la teoría de la relatividad, precisamente porque están fuera de nuestra experiencia cotidiana. Por ejemplo, ¿cómo es posible que cuanto más cerca se está de la velocidad de la luz, más lentamente transcurre el tiempo? ¿Cómo entender que si un astronauta viaja durante un tiempo a una velocidad cercana a la de la luz, cuando regrese a la Tierra encontrará a su hermano gemelo mucho más viejo que él? ¿Y cómo es posible que a esta altísima velocidad un objeto se contraiga aumentando su masa? El hecho es que estas paradojas nos parecerían totalmente normales si formaran parte de nuestra experiencia cotidiana. Pero esto no sucede por una sencilla razón. Estos fenómenos se hacen evidentes únicamente al viajar a velocidades muy cercanas a la de la luz, y estas velocidades están más allá de nuestra capacidad. Basta con pensar que el objeto más veloz que ha construido el hombre es una sonda interplanetaria que en el momento de máxima velocidad puede alcanzar aproximadamente los 20 kilómetros por segundo. Pues bien, la luz es 15.000 veces más veloz. 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, la ciencia es pues muy antiintuitiva. Sin embargo, tiene razones para hacerlo, ¿no? Te explica por qué. Parece increíble, pero ahorita en la Tierra es de día y de noche. A la vez, es posible retroceder en el tiempo si viajas de Tokio a Honolulu. Y también justo debajo de ti hay alguien cabeza abajo con respecto a ti, ¿no? Debajo de ti hay alguien cabeza abajo ahorita. Y también con respecto a la teoría de Ben Einstein. El tiempo puede ir más despacio y la masa de un objeto puede aumentar cuando van a la velocidad de la luz. Bueno, la ciencia es naturalista. La ciencia también es falibilista, pues porque obviamente puede equivocarse. La ciencia puede errar. Por ejemplo, yo recuerdo en el colegio que alguna vez me enseñaron de que, o sea, yo llegué a escuchar esto, ¿eh? Que la cultura más antigua en el Perú era Chavín de Huántar y su descubridor fue Julio Cetello. Te hablo pues del año más o menos 2000, por ahí, ¿no? Aproximadamente en esas épocas aprendí eso, si no me equivoco, de repente un poquito antes, ¿ya? Eh, Luego, cuando me tocó ser profesor, me di cuenta de que los libros se habían cambiado, ¿no? Y ahora es Ruth Chadi. Ruth Chadi era la descubridora de Caral, y bueno, ahora se plantea que es la teoría más antigua, la sociedad más antigua, la cultura más antigua fue Caral. La ciencia es falible porque puede corregirse, esa es la idea, puede equivocarse. Ahora bien, el error más contundente fue acerca de que la Tierra es el centro del universo. Y eso fue aceptado por milenios, ¿no? Eso fue algo que ya se aceptó. Una palabra asociado con falible es falsable. ¿Podemos decir que es casi lo mismo? Bueno, sí, ¿no? Se puede decir que es casi lo mismo. Eh, en un sentido muy amplio o en un sentido muy laxo, sí se puede decir que es lo mismo, falible que falsable. Pero en un sentido restringido,
en un sentido muy específico, falsable solamente es una ley científica. Falsable solamente es una proposición universal. Por ejemplo, vamos a ponerlo de Popper, ¿no? Todos los cisnes son blancos. Para todo X, si X es un cisne, entonces X es blanco. Esto es una proposición universal. Y para refutarla, habría que probar lo contrario. Que existe un X tal que este X es cisne y este X no es blanco. Esto refuta lo anterior. Bajo este punto de vista muy específico, se habla de falsabilidad o refutabilidad. Es decir, esto es lo que llamamos falsable. Falible es una palabra más amplia, falsable es más específica. Eso es lo que quiero que entiendan, y además falsable es un neologismo acuñado por Popper. Bien. Vamos a ver algo que sea falible, ¿no? La ciencia es falible. Por ejemplo, la paleontología es falible. Los fósiles son los restos de lo que alguna vez tuvo vida. Los podemos encontrar dispersos por todos los continentes, nos enseñan la historia de la Tierra y nos proporcionan pruebas de la evolución de la vida. Pero encontrarlos no es fácil. Como nos dice el paleontólogo Robert Bakker, se requiere un ojo experto. Lo que tiene mayor importancia cuando estás buscando dinosaurios es ese material allí en la periferia de tu visión. Cuando estás buscando dinosaurios tienes que tener una visión ecológica de 360 grados. Hay que verlo todo, estar alerta ante todo. Los paleontólogos viajan por los desiertos, la helada tundra, océanos y cuevas subterráneas para descubrir los restos de especies antiguas y extintas. El trabajo puede ser peligroso, sin embargo, todo comienza al encontrar un fósil. Una vez descubierto, los paleontólogos tienen que extraerlo del suelo con mucho cuidado. Este proceso puede tomar días. Tienen que tener cuidado para no dañar los restos. Una vez que ha sido retirado del suelo, el fósil es envuelto en papel aluminio y una arpillera enyesada para evitar que se dañe al transportarlo. Cuando llega al laboratorio se retira la envoltura y se limpia perfectamente. Los fósiles originales no son exhibidos porque son muy pesados y frágiles, de manera que los científicos crean réplicas. El fósil se cubre de hule en la parte exterior y se hace un molde. Cuando el molde ha endurecido, se llena de resina y se hace una copia del original. A este punto, los paleontólogos moldean las partes faltantes. Como nos dice el Dr. Paul Sereno, utilizan lo que tienen al máximo. Teníamos lo suficiente para desear que tuviéramos más y teníamos lo suficiente para poder decir que con eso podíamos hacer un esqueleto. Buscamos el cráneo, queríamos el cráneo, pero no lo teníamos, pero teníamos lo suficiente, las extremidades, una parte de la columna, lo suficientemente grande para juzgar su tamaño y tener una idea de cómo era ese ágil animal. Los huesos reconstruidos están listos para ser ensamblados. Se colocan en un armazón de acero que los va a soportar. La forma del armazón le da una apariencia de movimiento al esqueleto completo. Ensamblar un esqueleto completo es un reto formidable. No es difícil equivocarse cuando contamos únicamente con fragmentos de un hueso y faltan piezas. Bueno, mi madre me importuna en ocasiones cuando me dice, bueno, Bob, los científicos, tú siempre estás inventando cosas, tienes un solo hueso y formas un animal completo. Te equivocaste con la cola, la cabeza está mal, la cola y la cabeza están en el lado equivocado. Eso sucede algunas veces, pero casi siempre es otro científico otro anatomista quien se da cuenta del error y lo corrige. Los paleontólogos hacen muy bien su trabajo la mayoría de las veces. Con mucha habilidad y un poco de suerte, los resultados son extraordinarios. La resurrección de las especies que desaparecieron hace millones de años.
Bueno, entonces la paleontología pues es un trabajo de reconstrucción que obviamente tiene sus riesgos, ¿no? Podría haber algún error. Eh, por ejemplo, no sé si ustedes conocen al llamado Chicken Hell. El Chicken Hell, o también llamado el pollo del infierno. Que, ¿dónde está el Chicken Hell? Pero ahora es otra cosa, ¿no? Ahora ponen publicidad de pollería. Ya. Antes salía, ya este es el Chicken Hell. Sale mucha publicidad de pollerías, ¿no? Bueno, en realidad es un buen nombre, ¿no? No se me ocurrió, hubiera puesto eso mejor en vez de ser profesor. Ya, mira, el Chicken Hell es un prototipo de dinosaurio con plumas, también llamado, ¿no?, la gallina del infierno o el pollo del infierno. Vivió hace unos 66 millones de años. Bueno, la cuestión es muy sencilla, que las plumas no sobreviven al tiempo, pues, ¿sí? Entonces, lo que se ha hecho es, en base a unos rastros de fósiles, más o menos reconstruirlo. Y bueno, así obtienes el famoso Chicken Hell, ¿correcto? Pero esto pues no se pudo ver a simple vista, ¿no? Muy bien. La ciencia también es perfectible, ya vamos acabando, porque puede mejorar sobre la marcha, entiende que hay un margen de error, puede, digamos, corregir sus resultados. Y eso es lo importante en la ciencia, que es una actividad autocorrectiva. Por ejemplo, que hoy día se maneje el heliocentrismo, ¿no?, a diferencia del geocentrismo. Y finalmente, la ciencia es fundamentada empírica y lógicamente. Está fundamentada por observaciones y también por cálculos lógico-matemáticos. ¿Listo? Eso es la sesión de hoy. Vamos a dejar de grabar.